Bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy pues podemos analizar pues una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Testamento, ¿no? Como lo puede ser Moisés. Bueno, lo podemos encontrar toda la historia que le aconteció en el Éxodo, a grandes rasgos en el Éxodo, luego también se extiende en más libros de la Biblia, pero bueno, en el Éxodo encontramos esta figura tan emblemática, ¿no? Bueno, pues Éxodo, ¿qué significa la palabra éxodo? Pues significa salida, ¿no? Pues el libro de Éxodo trata de cómo salir de la limitación, ¿no? Que en este caso viene ilustrada en forma de alegoría como la esclavitud hebrea bajo la tiranía egipcia, ¿no? Pues bueno, pues el éxodo es una palabra que significa salida, ¿no? ¿Y de qué querían salir los israelíes? En ese momento querían salir de esa situación de esclavitud, ¿no? Porque eh, todo mal es limitación de un tipo u otro. Y bueno, pues en este libro del Éxodo se nos muestra cómo salir de nuestra propia limitación y nos traza el camino por el cual convertirnos en el ser maravilloso que Dios quiere que seamos. Bueno, pues la Biblia dice que la Biblia, a lo largo de toda la Biblia encontramos que se nos dice que tenemos pleno dominio sobre todas las cosas y ciertamente la tenemos. Pero solo podemos tener ese dominio cuando aprendemos las leyes de la vida y las aplicamos. No hay dominio sin conocimiento. Entonces, si queremos salud, si queremos felicidad, si queremos experimentar una verdadera liberación en el área económica o en cualquier área de nuestra vida, tenemos que entender primero las leyes del alma humana, las leyes de la psicología humana y las leyes de la metafísica que atañen al ser humano y que se pueden destilar en ese maravilloso conjunto de libros llamado Biblia, ¿no? Pues en concreto, Moisés es un personaje fascinante, ¿no? En particular, Moisés, estas leyes de las que hemos hablado, de la psicología, las leyes del alma, las leyes metafísicas, Moisés la conocía extremadamente bien, ¿no? Él fue una de las almas más grandes que jamás hayan venido a la planeta Tierra. Era un hombre de extraordinario entendimiento y conocimiento de Dios y del hombre, y fue un gran líder. A todos nos suena su historia, ¿no? Nació en Egipto, que era en aquellos días el lugar más civilizado del mundo, ¿no? Su llegada estuvo acompañada de un contexto social muy duro, pues el faraón de aquella época dio órdenes de matar a todos los bebés varones de la raza hebrea. Cuando nació, su madre buscó una vía para salvarle la vida y lo colocó en una cesta hecha de juncos que fue depositada en las aguas del río Nilo, ¿no? La hija del faraón, que bueno, que solía bajar a la orilla del río para bañarse todos los días a cierta hora, vio esta pequeña cesta y la abrió y se encontró en ella un niño lleno de lágrimas, ¿no? Pues bueno, su lado más humano se nos dice, ¿no? Que salió a la luz y bueno, con un corazón afligido por ver al niño en esa situación, pues eh, como haría todo ser humano, pues no ignoró al niño, ¿no? Y le echó una mano. Pues se nos dice que aquella princesa miró alrededor y vio que estaba ahí la hermana de Moisés, Miriam, que se hallaba escondida, no sé si en unos juncos o algo así. Entonces, bueno, viendo aquel suceso fue enviada a buscar a una mujer para cuidar al niño. Y bueno, pues Miriam trajo pues a su propia madre, ¿no? Pues la hija del rey adoptó a ese niño y Moisés creció como el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Esto significó que se convertiría en una de las personas esto significó que se convirtiera en una de las personas más importantes del reino, ¿no? Porque, bueno, esto es un poco chocante, ¿no? Para la cultura, sobre todo occidental, porque de acuerdo con nuestras ideas modernas, el hecho de que fuera adoptado no lo hizo de sangre real, pero esas son ideas que, como acabo de decir, son ideas de Europa, ¿no? De la Edad Media en adelante, porque para la gente del mundo antiguo no era así. Así que Moisés, habiendo sido adoptado por la hija del rey, tuvo todos los privilegios posibles, fue tratado como si fuera el nieto real del rey, y de hecho muchas personas siempre han pensado que lo era, ¿no? Bueno, fue criado y educado a lo largo de las líneas egipcias y se unió al sacerdocio. En el mundo antiguo, si tú querías ser algo de renombre, si no fuera de la nobleza, pues la gente optaba mucho por querer ser soldado o miembro del cuerpo eclesiástico, ¿no? Pues en el mundo antiguo no se tenía respeto por nadie más,
se tenía respeto por el clero, por las unidades militares y pues por supuesto pues, a la gente de la nobleza, ¿no? Pues si eras por ejemplo, si eras un comerciante, un hombre de negocios, un agricultor, un mecánico, eras una persona útil y todo ese tipo de cosas, pero bueno, no podías aspirar a nada más, ¿no? Y bueno, para imponer respeto en toda Asia y hasta cierto punto en Europa, tenías que ser en aquella época miembro de alguno de los grupos mencionados, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento se nos dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, a la altura de Hechos 7, capítulo 7, versículo 22. Y bueno, en aquellos días el aprendizaje del sacerdocio egipcio consistía en... Uh, bueno, lo primero es que estaba oculto, ¿no? Porque además se mantenía secreto por ciertas razones, porque ascendían en diversos rangos de sacerdocio e iban obteniendo un conocimiento superior que no le era revelado a las grandes masas, ¿no? Por ejemplo, se enseñaba la geometría, el sacerdocio aprendía sobre geometría, aprendía sobre agrimensura, pero bueno, metafísica, bueno, pues todo eso, de todas esas ramas de conocimiento fue instruida Moisés. Sabemos que el conocimiento siempre viene cuando la conciencia está lista, cuando el alumno está preparado, le aparece el conocimiento en su camino para que lo utilice para el bien. Y ahora, ¿por qué surge naturalmente la pregunta por qué nació Moisés en esas circunstancias particulares, ¿no? Pues porque correspondían y porque estaba preparado, ¿no?, para ellas. Fue entrenado en Egipto y trabajó en los templos como estudiante y como sacerdote egipcio. Y pues llegó a los grados más altos. Creo que en ese tiempo había unos 33 grados en el sacerdocio egipcio. Y en los últimos 3 grados se le enseñó la omnipotencia de Dios, los principios herméticos, ¿no? Pero bueno, todo este conocimiento casa perfectamente con todo lo que pudo desplegar Moisés, ¿no?, de primera mano, ¿no? Pues los metafísicos actuales creemos y hemos estudiado que Moisés estuvo sumergido en ese grupo de sacerdotes que eran también pues los científicos de la época, ¿no?, por todas las disciplinas que acabo de comentar. Bueno, pues en el mundo moderno ha habido siempre una disputa, ¿no?, siempre entre, esto es a modo de curiosidad, pero siempre ha habido una disputa entre la religión y la ciencia. Pero en Egipto, en tiempos de Moisés, no había tal disputa, ¿no? Los sacerdotes eran los hombres eruditos, eran los hombres espirituales, eran los hombres de ciencia. Sabían mucho sobre astronomía, también es una disciplina que creo que antes no la he comentado. Y si examinamos la Gran Pirámide, nos sorprenderemos del conocimiento de astronomía que tenían aquellos constructores, ¿no? Para que os hagáis una idea de cuán avanzado eran el sacerdote egipcio educado, un sacerdote egipcio educado de aquella época, estamos hablando del 1300 antes de Cristo, el mejor podría haber enseñado mucho más de lo que sabía cualquier sacerdote europeo del siglo XV, para que os hagáis una idea de lo mucho que sabían aquellas personas. Bueno, pues en cualquier caso allí estaba Moisés, que aunque estaba familiarizado con el mundo egipcio, siempre sintió esa atracción patriótica por su propia gente. Y un día fue a estar entre ellos, ¿no? Y pues vio que uno de los militares egipcios estaba golpeando a uno de su pueblo, pues inmediatamente se abalanzó sobre él, lo golpeó y lo mató, ¿no? Y luego lo enterró en la arena. Bueno, pues al día siguiente, bueno, se fugó de Egipto y se fue al desierto. Bueno, cuando estaba allí, llegó a un pozo. Y los pozos son de tremenda importancia en el mundo antiguo porque en aquellas tierras donde llovía muy poco, en aquellos tiempos los pozos pues eran un lugar de reunión, era un lugar de chismes, muy parecido pues a las plazas del pueblo que vemos hoy en día, ¿no? Pues Moisés llegó y encontró algunas chicas allí y eran las 7 hijas de un sacerdote llamado Jetro, que conociendo que Moisés le plantó cara a uno de los pastores que impedían a las muchachas sacar agua, pues sacó al hebreo, casó al hebreo con una de sus hijas, ¿no?, con la mayor.
Bueno, ahora consideremos la parte espiritual de todo esto, ¿no? Siempre que leemos la Biblia debemos preguntarnos qué significa el nombre de las ciudades y personajes que aparecen, ¿no? En ella. Moisés significa sacado del agua, y sabemos que el agua en la Biblia se refiere a la mente humana, en específico a ese estado donde hay una agitación mental. Otro símbolo bíblico extremadamente importante en este pasaje es Egipto. Egipto significa en la Biblia limitación, nuestra creencia en la materia, en el tiempo, en el espacio, en nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas y todas las cosas que nos reprimen, todas las cosas que nos hacen infelices, ¿no? Bueno, pues Egipto es básicamente lo mismo, ¿no? Egipto es la falta de fe en Dios, ¿no? Cada vez que estamos enfermos, temerosos o deprimidos, eh, son manifestaciones, ¿no? De una falta de fe en Dios, y luego somos propensos a decir si en esas situaciones somos propensos a decirnos si desciende Dios y lo arregla, pues si arregla mi enfermedad creeré en el Dios, ¿no? Pues eso es una falta de fe en Dios nuevamente, ¿no? Porque pues bueno, pues por razones evidentes, ¿no? Pues Dios no tiene que bajar de ningún lado porque Dios está aquí. Entonces, pues bueno, Egipto representa la falta de fe y la ignorancia, claro. Así que bueno, Moisés nació y creció y sacó al pueblo de Egipto, y bueno, más adelante veremos cómo estaban en esclavitud, pero para sacarlos del Egipto tenían que entender lo que era Egipto, ¿no? Básicamente, pues, uh, y claro, todo maestro tiene que tener el conocimiento para poder transmitirlo, y para ello Moisés comenzó su obra conquistándose a sí mismo, ¿no? Él tenía que entender qué significaba Egipto desde los ojos y desde la conciencia que él tenía desde el punto de vista hebreo, ¿no? Porque él siempre había pertenecido a la nobleza. Bueno, tuvo que darse cuenta primero de sus limitaciones, ¿no? Se vio a sí mismo matando a alguien, entonces se fue al desierto para superar eso, ¿no? El desierto es un símbolo maravilloso en la Biblia porque siempre que aparece representa que la conciencia individual debe ser cultivada y disciplinada, ¿no? Pues Jesús se fue al desierto, Moisés se fue al desierto, y siempre que aparece la figura del desierto es eso, es un periodo normalmente de unos 40 días de reflexión, en muchos de los casos que aparecen, en otros no, pero bueno, no es una regla general los 40 días, pero en todo caso significa eso, que la conciencia individual tiene que ser cultivada y disciplinada. Bueno, el primer paso hacia Dios es darnos cuenta, pues, de nuestras propias faltas y de nuestras propias limitaciones. Mientras estemos complacidos con nosotros mismos, no podemos nunca llegar a Dios, ¿no? Pues la barrera más difícil entre los hombres y Dios no es la distancia entre el cielo y la tierra, sino que es el orgullo espiritual, ¿no? No es hasta que nos damos cuenta de nuestra propia incomprensión sin Dios que podemos llegar a ser uno con Él. Bueno, pues, por ejemplo, cuando Jesús se dio cuenta plenamente de quién era y de lo que había venido a ser, también fue al desierto, como he dicho, y siempre nos encontraremos que tiene que haber un tiempo a solas con Dios, ¿no? Si no se puede soportar eso, si tú no puedes pasar por la criba de Dios, que Dios cultive en ti sus ideas y que tú las lleves a cabo, todas y cada una de ellas, pues tú estarás siempre retrasando, ¿no? Lo que es la transformación que Dios quiere efectuar en ti. Bueno, cuando estuvo preparado paralelamente se nos dice que los israelitas en Egipto eh, clamaron a Dios, ¿no? Y estaban siendo pues oprimidos en Egipto, y bueno, él dice que Dios oyó sus gemidos y que les prometió que los liberaría, ¿no? Bueno, más adelante pues más adelante vemos que el libertador de ese pueblo iba a ser Moisés, ¿no? Pues Dios cogió esa figura de Moisés, que fue uno de los más grandes profetas que jamás haya vivido, ¿no? Recibió su inspiración directamente de Dios y obtuvo su iluminación. Estableció y describió el alma y la mente humana después de toda esa experiencia de liberación. Y bueno, su obra póstuma la vemos en los 10 mandamientos, ¿no? Que en la Biblia son pues muy breves pero muy concisos y, y muy escueta pero muy práctica. Si alguna vez uno intenta, por ejemplo, leer cualquier obra psicológica, cualquier obra de superación personal, siempre tiene un montón de páginas, ¿no? Pero bueno,
Moisés pudo encapsular en los 10 mandamientos, ¿no? En pocas líneas, pudo encapsular todas las leyes que rigen la mente humana, ¿no? Las tendencias humanas. Pues los 10 mandamientos en su valor nominal son verdaderos y válidos desde cualquiera de los 3 niveles que se le entienda, ¿no? Si la persona que lo lee es llana, va a obtener una gran enseñanza. Si es intelectual, obtendrá más de lo que el hombre común puede tener. Y si esa persona está dotada no solo de altas capacidades intelectuales, sino que también le acompaña una gran comprensión del lado invisible de la realidad, ¿no? De lo espiritual, descubrirá que Moisés ocultó la enseñanza espiritual más profunda y más elevada que ningún hombre de su época jamás haya podido llegar a igualar, ¿no? En otras palabras, Moisés diseñó estas leyes de la vida para que cuanto más alto vayamos espiritualmente en este camino, en este sendero espiritual, o cuanto más profundo vayamos intelectualmente, más provecho podamos sacar de todas y cada una de ellas. Entonces, pues bueno, pues hemos analizado por encima lo que es la figura de Moisés, su vida, sus sucesos, el suceso que le marcó, ¿no? Y de qué fuentes bebió y cuál fue su obra póstuma, que luego en un vídeo más adelante analizaremos en detalle qué significan en realidad los 10 mandamientos. Pues bueno, un saludo.